Saludos cordiales, profesora y compañeros. Mi nombre es Víctor Mendoza. Yo les vengo a poner acerca de la fase intermedia y de la determinación del objeto del juicio en materia del dogma. La fase intermedia será representada por la audiencia preliminar, el cual lo podemos encontrar en el artículo 571, el cual dice: presentada la acusación, el juez o jueza de control pondrán a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación para que puedan examinarlas en un plazo común de 5 días y fijar la audiencia preliminar a realizarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo. Bien, vamos por partes. Este artículo inicia con presentada la acusación. ¿Quién presenta la acusación? La acusación la presenta el fiscal especial en representación de la víctima o de oficio, por querella también, contra la persona quien éste, por medio de pruebas, considere puede ser el culpable de este delito. Posteriormente continúa con: el juez o jueza de control pondrán en disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación. ¿Quiénes son los jueces o juezas de control? Son los jueces que estarán en fase de investigación y fase intermedia para determinar que se hayan garantizado los derechos de las partes, para determinar que se respeten las leyes y para participar en la audiencia preliminar, el cual determinará si es necesario o no iniciar con un juicio oral y público. Este artículo continúa con: para que examinen las partes hechos y, si es posible, el tiempo y modo del lugar. Aquí expone de que quien acusa deberá, mejor dicho, el fiscal especial deberá encontrar que las actuaciones del delito y el tiempo en el que se haya cometido tengan una conexión, sea lógico para poder llevar a cabo esta acusación. Indicación y aporte de los medios de prueba recogidos en la investigación. Estas serán las pruebas que el fiscal especial tendrá que encontrar en fase de investigación para poder acusar a quien él considere que es el culpable, que en este caso sería el acusado. Expresión precisa y calificación jurídica del objeto de la imputación. Aquí nos encontramos ya entrando con la determinación del objeto del juicio, ya que el fiscal especial considera que la acción está realmente tipificada y que tiene una responsabilidad penal correspondiente. También podemos encontrar con lo que es la solicitud de medida cautelar. ¿Para qué se exige la medida cautelar? Esto lo exige el fiscal especial al juez para mantener al acusado, para mantenerlo en la jurisdicción nacional y así poder evitar cualquier tipo de fuga de su persona, que se pueda escapar y pueda hacer el proceso más tedioso. Por eso busca mantenerlo bajo la jurisdicción nacional. Indicación de la solicitud en la idoneidad y proporcionalidad. Esto también es la determinación del objeto del juicio, ya que aquí se busca aplicar toda la responsabilidad correspondiente, ya no expresarla, sino solicitarle al juez que aplique toda la responsabilidad y la proporcionalidad en lo que la ley respecta para este adolescente. Bien, la importancia de estas fases, lo que es la fase de juicio, la fase intermedia, es para poder depurar la investigación, es para poder evitar que el acusado pase por un momento tedioso que pueda crearle trauma psicológico e incluso físico en tal caso de que sea inocente, o para estudiar minuciosamente la responsabilidad penal correspondiente que el acusado podría ser objeto a recibir en caso de que realmente sea el responsable de la acción. Gracias por su atención.
Buenas tardes, profesora, compañeros. Mis puntos a exponer son la audiencia preliminar y la facultad de las partes. En la audiencia preliminar se prepara el juicio oral, por lo que es de su competencia solo asuntos de carácter formal. La audiencia preliminar se realizará el día y la hora previamente ya señalados, salvo que por alguna causa justificada se tenga que diferir la misma. Es un acto oral y privado. Sin embargo, el juez de control tiene la facultad de autorizar la presencia de los familiares del imputado o de la víctima en la sala de audiencias. Al iniciar dicha audiencia, el juez de control ordena al secretario a verificar la presencia de las partes, la presencia del Ministerio Público, de la víctima, del adolescente imputado y el defensor. Estando todos presentes, se apertura el acto. Seguidamente, el juez de control impone al adolescente del contenido e importancia del mismo y le pregunta si entiende lo señalado. Luego procede a leerle y explicarles las garantías fundamentales que él mismo le asisten, así como las fórmulas de solución anticipada. Intentará la conciliación si no se hubiese logrado antes, proponiendo la reparación del daño causado, social o particular, y el procedimiento por la admisión de hechos. Una vez el adolescente imputado está conforme con lo señalado anteriormente, el juez de control le cede la palabra al fiscal del Ministerio Público, a fin de que exponga y presente la acusación. Luego de la exposición fiscal, se le concede el derecho de palabra al defensor con objeto de que exponga sus alegatos y finalmente se le da el derecho de palabra al adolescente, a quien se le impondrá cada vez que sea necesario. De conformidad al artículo 49 del Ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Durante el desarrollo de la audiencia, el adolescente podrá solicitar que se le reciba declaración las veces que él mismo lo requiera. Esto se tomará en cumplimiento a todas las formalidades previstas. El juez deberá resolver todas las cuestiones previas planteadas. En consecuencia, él mismo admitirá total o parcialmente la acusación del Ministerio Público y ordenará el enjuiciamiento del imputado o imputada. Si él mismo rechaza la acusación, sobreseerá la causa. Igualmente, el juez de control podrá atribuirle a los hechos a una calificación jurídica distinta a la de que está la acusación. El mismo podrá ordenar la corrección de los vicios formales de la acusación si se trata de correcciones formales, puesto que de tratarse de correcciones sustanciales deberá proponer una nueva acusación o ampliación de la misma. El defecto de forma podrá subsanarlo de inmediato o en la misma audiencia. Caso contrario, suspenderá la audiencia y concederá un plazo más o menos corto y prudencial a su criterio, y señalará el día hábil siguiente al vencimiento del plazo concedido para volver a analizar la acusación. Aperturada la continuación de la acusación de la audiencia preliminar, el tribunal considerará oídas las partes. De los defectos no han sido subsanados, decretará el sobreseimiento a tenor a lo establecido en el artículo 28, numeral 4, literal I, el artículo 318, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal.
por no existir bases fundamentales con fundamento al enjuiciamiento del imputado. También el juez podrá decretar el sobreseimiento por caducidad conforme al artículo 28, numeral 4, literal H. ¿Ok? Si el tribunal considera que los defectos fueron corregidos, pasará a decidir sobre la admisión o no de la acusación, al igual que resolverá las excepciones y cuestiones previas planteadas. El juez homologará los acuerdos conciliatorios, ratificará, revocará, sustituirá o impondrá medidas cautelares, según sea el caso, y sentenciará conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Ahora vamos a hablarles sobre las facultades de las partes. Dentro del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, las partes tienen la facultad de presentar escrito dentro del cual puedan manifestar cualquiera de los siguientes asuntos procesales. Podrá señalar los vicios formales o de la falta de fundamento de la acusación. Podrán oponer excepciones, solicitar el sobreseimiento, proponer acuerdos conciliatorios, solicitar la imposición, revocación o sustitución de una medida cautelar, solicitar la práctica de una prueba anticipada, solicitar la imposición inmediata de la sanción en caso de admisión de hechos, plantear cualquier otra cuestión incidental que permita una mejor preparación del debate y, por último, ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. Buenos días, mi nombre es Mayeli Valderrama. Yo les voy a hablar de las excepciones durante la fase intermedia. El artículo 31 del Código Orgánico Procesal Penal establece que durante la fase intermedia las excepciones deberán ser opuestas en la forma y oportunidad establecidas en el artículo 311 de ese mismo código y serán decididas conforme a lo previsto. Las excepciones no interpuestas durante la fase preparatoria podrán ser planteadas en la fase intermedia. Ahora bien, durante la fase judicial, las partes solo podrán oponer las siguientes excepciones: la incompetencia del tribunal si se funda en un motivo que no haya sido dilucido en la fase preparatoria e intermedia, la extinción de la acción penal por prescripción y las que hayan sido declaradas sin lugar por el juez o jueza de control al término de la audiencia preliminar. Las excepciones durante esta fase deberán interponerse por la parte a quien corresponde. Ahora les voy a hablar un poquito de las medidas cautelares sustitutivas. En las medidas cautelares sustitutivas atienden a la necesidad de garantizar la presencia del imputado en el proceso o para garantizar la no obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Estas medidas están enumeradas en los 8 primeros numerales de los 9 comprendidos en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, con los cuales son la detención domiciliaria, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la presencia periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe, la prohibición de salir del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, el abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres o a niños, y la prestación de una caución económica adecuada. Por último está el numeral 9 de dicho artículo, que permite al juez aplicar cualquier otra medida que estime procedente o necesaria para impedir la fuga o la obstaculización del proceso que no se haya previsto expresamente en la ley.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es George Tomás Astorga Díaz, titular de la cédula de identidad 28-490-070. Y le vengo a exponer sobre la privación preventiva de libertad, auto de apertura a juicio y procedencia. La definición de privación de libertad es simple. La privación de libertad preventiva es una medida que puede ser utilizada, aplicada a los niños y niñas adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal. Esta medida implica la restricción de la libertad del joven mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Su propósito principal es garantizar la seguridad de la sociedad y asegurar su comparencia del joven ante los tribunales. Criterio para la aplicación de la privación preventiva de libertad, lo cual es la LOCNA, establece criterios específicos para determinar cuándo es procedente aplicar la privación preventiva de libertad. Estos criterios se basan en la gravedad del delito cometido, la peligrosidad del joven, la existencia de antecedentes delictivos y la posibilidad de fuga o obstrucción de la justicia. Es importante mencionar que la privación preventiva de libertad debe ser considerada como una medida excepcional y debe ser aplicada de manera proporcional y justificada. Garantías y derechos durante la privación preventiva de libertad. La LOCNA también establece una serie de garantías y derechos que deben ser respetados durante la privación preventiva de libertad. Estos incluyen el derecho a la integridad personal, el derecho a ser tratado con dignidad, el derecho a la salud física y mental, el derecho a la educación, entre otros. Además, se deben de asegurar las condiciones adecuadas y alojamiento, atención médica y alimentación para los jóvenes privados de libertad. Muy importante. Duración y revisión de la privación preventiva de libertad. La LOCNA establece que la privación preventiva de libertad no debe exceder un tiempo determinado y que debe ser revisada periódicamente. Esto significa que se deben de llevar a cabo evaluaciones periódicas para determinar si la medida debe ser mantenida o modificada o bien revocada. Además, se promueve la participación de los jóvenes y sus representantes legales en el proceso de revisión. En resumen, la privación preventiva de libertad es una medida cautelar contemplada en la LOCNA que busca equilibrar la protección de la sociedad con los derechos y necesidades de los jóvenes infractores. Es una medida excepcional que debe ser aplicada de manera proporcional y justificada. Durante la privación preventiva de libertad se deben garantizar los derechos y las condiciones adecuadas para el bienestar de los jóvenes. La duración de esta medida debe ser limitada y debe ser objeto de revisión periódica, como bien anteriormente lo mencioné. Es fundamental que se respeten los principios de justicia y derechos humanos en la aplicación de la privación preventiva de libertad en el sistema de justicia penal para los niños y niñas adolescentes. De apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es un acto procesal que se lleva a cabo en el marco del sistema de justicia penal para los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Es emitido por el juez o jueza de control una vez concluida la fase de investigación y presentación de pruebas por parte del Ministerio Público. En este auto se evalúa la existencia suficiente de elementos de prueba para someter al adolescente a un juicio oral y público. Finalidad y propósito del auto de apertura a juicio. Muy importante aclarar. El propósito principal del auto de apertura a juicio es determinar si hay indicios o elementos probatorios suficientes que demuestren la participación del adolescente en el delito imputado. Es una etapa crucial que garantiza el derecho a la defensa del joven infractor y asegura que se cumplan los principios de justicia y debido proceso. Además, el auto marca el inicio
de la fase de juicio, donde se llevará a cabo un debate oral y público. Destacar para evaluar la culpabilidad o inocencia del adolescente, en este caso el acusado. Contenido y requisitos del auto de apertura a juicio. Como bien mencioné, el auto de apertura a juicio debe contener información esencial, como, primero, la identificación del adolescente, que será juzgado, ¿ok? Segundo, una descripción clara y precisa de los hechos atribuidos, los elementos que respaldan la existencia de indicios suficientes de participación y las medidas cautelares aplicables. Si corresponden, además, se debe notificar a todas las partes involucradas, muy importante y obligatorio, y fijar la fecha para la realización del juicio oral y público. Garantías procesales y derechos durante el auto de apertura. Durante este proceso de emisión del auto de apertura a juicio, se deben de respetar las garantías procesales y los derechos fundamentales del adolescente acusado. Esto incluye el derecho a la defensa, muy importante, a un juicio imparcial, al debido proceso y a ser tratado con dignidad y respeto. Asimismo, se debe asegurar que el joven infractor y su defensa tenga acceso a la información y a las pruebas presentadas en su contra para poder ejercer su derecho a una defensa adecuada. Hago un resumen. El auto de apertura a juicio es un acto procesal de gran importancia. En el sistema de justicia penal para los niños y niñas adolescentes, a través de este auto se puede evaluar la existencia de suficientes elementos de convicción, elementos de prueba para someter al adolescente a un juicio oral y público. Del auto de apertura a juicio. Como bien mencioné, el auto de apertura a juicio debe contener información esencial, como, primero, la identificación del adolescente, que será juzgado, ¿ok? Segundo, una descripción clara y precisa de los hechos atribuidos, los elementos que respaldan la existencia de indicios suficientes de participación y las medidas cautelares aplicables. Si corresponden, además, se debe notificar a todas las partes involucradas, muy importante y obligatorio, y fijar la fecha para la realización del juicio oral y público. Garantías procesales y derechos durante el auto de apertura. Durante este proceso de emisión del auto de apertura a juicio, se deben de respetar las garantías procesales y los derechos fundamentales del adolescente acusado. Esto incluye el derecho a la defensa, muy importante, a un juicio imparcial, al debido proceso y a ser tratado con dignidad y respeto. Asimismo, se debe asegurar que el joven infractor y su defensa tenga acceso a la información y a las pruebas presentadas en su contra para poder ejercer su derecho a una defensa adecuada. Hago un resumen. El auto de apertura a juicio es un acto procesal de gran importancia. En el sistema de justicia penal para los niños y niñas adolescentes, a través de este auto se puede evaluar la existencia de suficientes elementos de convicción, elementos de prueba para someter al adolescente a un juicio oral y público. Este proceso garantiza el respeto de los derechos fundamentales del joven infractor y asegura que se cumplan los principios de justicia y debido proceso. Es fundamental que se respeten las garantías procesales, como bien dije anteriormente, y se asegure una defensa adecuada durante la emisión del auto de apertura a juicio, en el marco de la LOCNA. Definición de procedencia. La procedencia, en el marco de la LOCNA, se refiere al análisis y evaluación de los criterios que deben ser cumplidos para una medida o garantía y sanción establecida en la ley, sea aplicada en un caso específico
La finalidad de esta evaluación es garantizar que se respeten los derechos del niño y niña adolescente y se proteja su interés superior. La importancia de la procedencia es fundamental en la LOM, porque asegurar que las medidas y sanciones sean aplicadas de manera justa, proporcional y acorde a las circunstancias individuales de cada caso. Al evaluar la procedencia, se busca evitar arbitrariedades y garantizar que las decisiones tomadas sean en beneficio del niño, niña y adolescente involucrado, considerados sus derechos, necesidades y condiciones particulares. Aplicación de la procedencia. Mira, la LOM establece criterios y lineamientos para evaluar la procedencia de las medidas, garantías, sanciones en los casos relacionados con las niñas y adolescentes. Estos criterios pueden incluir el análisis de la edad, el nivel de madurez, el contexto familiar, muy importante, la circunstancia del delito cometido y el interés superior del niño y niña adolescente, por lo cual nace esto. Entre otros aspectos relevantes, es importante tener en cuenta que se debe realizar una evaluación individualizada y considerar las necesidades y sus derechos específicos de cada persona. Garantías durante el proceso de procedencia. Durante el proceso de evaluación de la procedencia, es fundamental garantizar las garantías procesales y los derechos de los niños y niñas adolescentes. Esto incluye el derecho a ser escuchado, a ser informado de las decisiones que les afecten, a contar con la representación legal adecuada y participar activamente en el proceso. Como bien, se debe de garantizar la confidencialidad y la privacidad de la información relacionada con el caso. En resumen, la procedencia en la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, abreviado que sería LOCNA, es un proceso clave para evaluar y determinar la aplicabilidad de las medidas y garantías y sanciones establecidas en la ley en casos específicos. Esta evaluación se basa en criterios y alineamientos establecidos, buscando asegurar que se respeten los derechos y que se protege el interés superior del niño y niña adolescente involucrado. Es fundamental llevar a cabo una evaluación individualizada y considerar las necesidades y derechos particulares de cada persona. La aplicación correcta de la procedencia contribuye a la justicia y a la protección de los niños y niñas adolescentes en Venezuela. Buenos días, mi nombre es María Marmolé y en esta oportunidad yo les vengo a hablar sobre las medidas cautelares. Estas medidas cautelares pueden ser modificadas, cambiadas, se pueden revisar después de cumplidos los 6 meses. Cuando hablamos de estas medidas cautelares, podemos ver dos tipos penales. Cuando hablamos de estos dos tipos penales, los podemos examinar o lo podemos ver en el artículo 628 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña y Adolescente, que nos establece en su numeral A, que dice lo siguiente: cuando se tratare de la comisión de los delitos de homicidio, salvo el culposo, violación, secuestro, delitos de droga en mayor cuantía en cualquiera de sus modalidades, abuso sexual, compenetración, sicariato o terrorismo, su duración no podrá ser menor de 6 años, pero no podrá ser mayor de 10 años. Y en su articulado B dice que cuando se tratare de los delitos de lesiones gravísimas, salvo las culposas, robo agravado, robo sobre vehículos automotores, abuso sexual, extorsión o asalto,
a transporte público no podrá ser menor de 4 años, pero tampoco podrá ser mayor de 6 años. Y cuando hablamos de las medidas cautelares sustitutivas, las podemos encontrar en el artículo 581, que nos establece en su numeral A un hecho punible persigue de oficio cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita. En su numeral B dice, fundados elementos de convicción para estimar que el o la adolescente ha sido autor o autora partícipe en la comisión de un hecho punible. En su articular número C dice, riesgos razonables de que el o la adolescente evadirá el proceso. D, temor fundado de destrucción u obstaculización de pruebas. Y E, peligro grave para la víctima, denunciante o testigo. Teniendo ya eso en cuenta, podemos hablar sobre la admisión de los hechos punibles. Para que esta admisión del hecho punible pueda ser cumplida, el Ministerio Público debe entregar un escrito donde es presentado por medio de una acusación. Esta acusación da como lugar a una sanción, que esta sanción puede ser la orientación verbal o escrita, como también puede ser una imposición de reglas de conducta, como sin más que pedir también pudiera ser la libertad asistida o la semilibertad o la privativa de libertad, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 628. Si no está establecido en el artículo 628, este tiene que darle una medida sustitutiva. Después de los 6 meses, como le dije anteriormente, esta privativa de libertad puede llegar a ser una medida cautelar sustitutiva. Esto también se debe a que el adolescente pueda tener una conducta adecuada y pueda ser llevada a la sociedad. Espero que hayan entendido, que les haya sido de agrado y que se hayan sentido cómodos con el tema que se le ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias y espero verlos en una próxima oportunidad.